La nevada no tenía fin. El mundo exterior se convertía en una tumba blanca, silenciosa y despiadada. El cielo sobre Caeloris, normalmente translúcido y cargado de auroras, había desaparecido detrás de una capa de nubes negras que parecían devorar la luz del sol. El viento soplaba con fuerza desgarradora, envolviendo las colinas y quebradas en un ulular helado que entraba incluso por las grietas más pequeñas del refugio. Joaquín llevaba días sin ver otra alma viva. El invierno en esa región duraba ciclos completos y él lo había aceptado como parte del precio de su soledad. Solo él, su taller, y un puñado de recuerdos que no se atrevía a visitar muy seguido. Esa mañana había salido al límite del domo, equipado con su parca térmica y su hacha corta, con la intención de liberar los colectores solares que habían quedado sepultados bajo la ventisca. Llevaba los audífonos puestos, ignorando los sonidos del mundo, hasta que algo lo obligó a detenerse en seco. Un grito. No un lamento del viento, no el gemido de placas metálicas. Un sonido que, por más imposible que pareciera en ese paraje olvidado, llevaba un matiz humano. Angustia pura. Y femenina. Arrancándose los audífonos de los oídos, giró su cuerpo como una antena buscando dirección. Otro grito. Más débil. Más urgente. Corrió. Se abrió paso por la nieve como un depredador instintivo, sus botas se hundían hasta la rodilla. El frío le mordía la cara, pero no se detuvo. A 500 metros del límite del radar, las encontró. Dos figuras medio enterradas. Una encima de la otra, como si intentaran protegerse mutuamente del frío. Harapos que en algún momento fueron ropas alienígenas flotaban como hojas congeladas alrededor de sus cuerpos inertes. Piel azulada, labios violáceos, ojos cerrados. Estaban al borde. Sin pensar, se arrodilló. Revisó su pulso. Lento, pero había latido. No eran humanas, lo supo de inmediato. Sus orejas eran largas y curvadas hacia atrás, sus brazos marcados con líneas bioluminiscentes que pulsaban débilmente bajo la piel. Aún así, algo en ellas lo estremeció. Aguanten, murmuró, quitándose su capa térmica y envolviendo primero a la menor. No van a morir aquí. No si yo puedo evitarlo. Las cargó una a una hasta su moto de nieve, y con el motor al máximo regresó al refugio. Les habló mientras conducía, aunque ninguna respondía. Les prometió cosas que no tenía idea si podía cumplir. Que las iba a cuidar. Que estarían bien. Que ya no estaban solas. Una hora después, las puertas del domo se cerraban tras él y el calor comenzaba a devolverles algo de vida. Acomodó a las dos hermanas cerca del fuego. Preparó un té denso con hierbas energéticas. Encendió la luz infrarroja para aumentar la temperatura del cuarto. Usó su kit médico para inyectar estimulantes y geles regenerativos. Durante horas se turnó entre observarlas y reforzar las paredes del refugio, mientras el huracán de nieve azotaba sin tregua. La más alta fue la primera en abrir los ojos. Joaquín estaba frente a la estufa, cubierto de sudor y hollín, cuando sintió su mirada. Se giró lentamente. Los ojos de la mujer brillaban con un tono turquesa sobrenatural. Ella intentaba sentarse, con esfuerzo. Tranquila, dijo él acercándose. Has estado inconsciente casi todo el día. La tormenta casi las mata. Ella frunció el ceño como si no entendiera del todo. ¿Dónde estamos? Mi casa. Caeloris. Sector 5 de cuarzo blanco. La mujer miró a su alrededor. Observó el fuego, las mantas, los frascos. Luego se giró hacia su hermana y sus rasgos cambiaron. Se arrastró hasta ella y la cubrió con sus brazos. Sarina. ¿Ella es tu hermana? Sí. Maela. Yo soy Maela. Joaquín asintió. No hizo más preguntas. Preparó más infusión, esta vez más suave. La ayudó a sostener el cuenco y ella lo bebió con torpeza. Le temblaban las manos. No dejaba de vigilar a su hermana menor. El silencio entre ellos no era incómodo. Era pesado, sí, como si los dos entendieran que no era el momento de palabras innecesarias. Pasaron las horas. Maela comenzó a recuperar color. Sus músculos dejaban de temblar. Al caer la noche, Joaquín encendió las lámparas secundarias y dividió el cuarto con una cortina térmica improvisada. Les dejó su cama y él se acomodó junto al fuego, en el suelo, con una manta gruesa. Pero justo cuando cerraba los ojos, sintió unos pasos descalzos acercarse. No se giró. Sintió el leve crujir de la madera. Luego, la voz suave, tensa. ¿Por qué nos ayudaste? Porque estaban muriendo. Podrías habernos dejado. No somos humanas.
El frío no distingue razas, respondió él. Silencio. Luego, un suspiro casi imperceptible. Yo tampoco distingo razas, Joaquín. Él se giró finalmente, sorprendido de que supiera su nombre. Maela lo miraba desde la penumbra, con la manta alrededor del cuerpo, pero con los ojos brillando. Lo dijiste en voz alta mientras nos cargabas, explicó ella. Dijiste que todo iba a estar bien, que nos lo prometías, Maela y Sarina. Repetiste nuestros nombres muchas veces. No sé si rezabas, o si solo intentabas convencerte a ti mismo. Joaquín no respondió. Sus ojos se cruzaron durante unos segundos. Después, Maela dio un paso atrás. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Maela. Ella volvió junto a su hermana y Joaquín quedó en silencio, observando las sombras danzar en la madera. No sabía qué secretos traían esas dos. No sabía de qué habían escapado. Pero una cosa era segura. Ya no estaban solas. Y él tampoco. La tormenta seguía rugiendo sin piedad más allá de los muros del refugio. El cristal reforzado vibraba suavemente cada vez que una ráfaga brutal impactaba contra él. Afuera, el planeta Caeloris gritaba. Adentro, sin embargo, el silencio se volvía más íntimo con cada hora que pasaba. Maela no durmió esa noche. Se mantuvo junto a Sarina, acariciando lentamente su cabello pálido, murmurando palabras suaves en su lengua natal. Joaquín, desde el rincón que había elegido para dormir, los escuchaba sin entender, pero sin atreverse a interrumpir. Al amanecer, la luz de un sol pálido intentó colarse entre las nubes, pero no logró más que colorear de azul tenue la cabaña. Joaquín ya estaba en pie. Preparó café, revisó los sistemas de soporte vital, y luego volvió al área común con una taza humeante entre las manos. Solo entonces notó que Maela lo observaba desde el marco de la puerta, envuelta en su manta, los pies descalzos sobre el suelo de madera. Sus ojos no mostraban miedo. Mostraban algo más. Una mezcla entre cautela y curiosidad. Como si buscara entender quién era aquel hombre que no había pedido nada a cambio de salvarlas. Ella se acercó lentamente. ¿Está despierta tu hermana?, preguntó él, sin moverse. Todavía no. Pero su temperatura ha subido. Ya no tiembla, respondió Maela, bajando la mirada hacia la taza. ¿Quieres?, ofreció Joaquín. ¿Qué es? Café. Es amargo, pero calienta. Maela aceptó la taza, sus dedos rozaron los de él al tomarla. La sintió respirar profundo antes de llevarla a los labios. Dio un pequeño sorbo y tosió suavemente, como si fuera demasiado fuerte para su paladar. No está mal, murmuró. Aunque, prefiero tu voz. Tiene más calor que esta bebida. Joaquín se quedó quieto, sorprendido por la sinceridad directa de sus palabras. En la cultura belcarana, eso no era coquetería. Era honestidad pura. ¿De qué huían?, preguntó finalmente. Ella guardó silencio. Bajó la mirada hacia el líquido oscuro entre sus manos y lo giró en círculos, como si tratara de encontrar una respuesta en el vórtice que formaba. La nieve no fue nuestro mayor enemigo, murmuró al fin. Lo fue nuestra sangre. Sarina y yo, somos las últimas. Nuestro clan fue marcado. Vendidas. Casadas. ¿Vendidas?, repitió Joaquín, con un tono que hizo que ella lo mirara directamente. A un comandante imperial. Un traidor. Nos transportaban en una nave prisión hacia una subasta en el sector Níbar, pero conseguimos escapar cuando el módulo se estrelló. Caeloris fue el lugar más cercano donde pudimos lanzar la cápsula de emergencia. Caímos aquí, tú nos encontraste. Joaquín sintió que algo se revolvía dentro de él. No solo era rabia. Era esa sensación peligrosa de conexión. De promesa. ¿Y él las está buscando? Sí. Lo hará. Y cuando llegue, no vendrá solo. Entonces lo esperaremos, dijo él sin dudar, sin apartar la mirada. Ella lo estudió un momento. No por lo que había dicho, sino por el cómo. Por esa firmeza sin arrogancia. Esa forma en que un humano solitario, en medio del planeta más inhóspito del cuadrante, acababa de declarar la guerra por dos mujeres que ni siquiera eran de su especie. Gracias, susurró ella. No necesitas agradecerme. No aún. Maela dio un paso más cerca. Estaba tan cerca que podía oler el leve aroma a metal y tierra que él traía del taller. Lo miró a los ojos sin desviar la vista. Nunca antes habíamos dormido bajo el mismo techo que un varón. No uno que no quisiera comprarnos o rompernos. Tú nos miraste con hambre, pero no con deseo. Nos diste calor, pero no lo exigiste.
Joaquín respiró hondo. Su voz salió más baja. No soy un santo, Maela. Te vi. Las vi. Y sí, soy hombre. Pero no soy una bestia. Ella sonrió, apenas. Una curva mínima en los labios. Pero sus ojos eran otra historia. Quizás por eso te miramos como lo hacemos ahora. La cortina se movió detrás de ella. Sarina se había despertado. La joven alienígena los observaba desde el umbral, aún pálida pero consciente. Su mirada iba de su hermana al humano. Tenía los ojos cristalinos. Lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Parecía que había oído lo suficiente como para entender que, al menos por esta vez, estaban a salvo. Joaquín se acercó, tomó una manta más y la envolvió con cuidado. La tocó con suavidad en el rostro, en un gesto fraternal. Ella no se apartó. En cambio, tomó su mano entre las suyas y la sostuvo contra su pecho, justo sobre el corazón. Tú eres calor, dijo con voz ronca. No sabían cómo agradecer. Pero tampoco querían agradecer con palabras. Sarina se apoyó contra su hombro, cerrando los ojos, dejándose sostener por él. Maela se sentó a su lado, sus rodillas rozaron las de Joaquín, y por un instante, hubo algo sagrado en ese contacto. En el planeta más frío del sistema, tres seres distintos, de mundos inconciliables, se fundían en un solo espacio íntimo, silencioso, sin necesidad de preguntas ni permisos. Pero lejos, muy lejos, algo los olfateaba. El comandante que había perdido su mercancía no descansaba. No se trataba solo de orgullo. Maela y Sarina llevaban algo más en la sangre. Algo por lo que hombres habían matado, y morirían. Y Joaquín acababa de ponerse entre ellos. El silencio en la cabaña fue distinto aquella mañana. No era el silencio del frío, ni del miedo. Era un silencio contenido, denso, cargado de una tensión nueva, de una cercanía que empezaba a aprender algo más allá del instinto de supervivencia. Sarina se movía con lentitud, todavía débil pero lúcida. Joaquín la había ayudado a lavarse en la sección de higiene del refugio, manteniendo la mirada baja y los gestos firmes. Ella, por su parte, no lo observaba con vergüenza sino con una mezcla de curiosidad y agradecimiento. No estaba acostumbrada a la delicadeza masculina. Él lo notaba. En cómo ella respiraba más lento cada vez que sus dedos rozaban los suyos. En cómo le sostenía la mirada solo por un instante más de lo necesario. Maela observaba todo. Desde la distancia, sí, pero no con celos. Lo hacía como quien ya había intuido lo inevitable. Como quien entendía que, por razones que el universo aún no explicaba, aquel humano de manos ásperas y ojos de sombra había sido puesto en sus caminos para más que un simple rescate. Por la tarde, la tormenta pareció calmar. Las ráfagas no golpeaban ya las paredes como antes. Joaquín aprovechó para salir al generador y verificar niveles. Maela lo acompañó sin decir nada. Caminaban uno al lado del otro, con los rostros envueltos en telas térmicas, el aliento convirtiéndose en cristales. Él abría compartimentos. Ella lo miraba trabajar. Tu forma de tocar las máquinas es parecida a como tocas a mi hermana, dijo de repente, con una voz tranquila pero cargada de fuego. Él no levantó la mirada. ¿Eso es bueno o malo? Es raro. Nadie nos toca así. Con respeto. Con paciencia. Como si fuéramos algo que no quiere romperse. Él se detuvo. No quiero romperlas. Maela se giró hacia él. Se quitó la bufanda que cubría la mitad de su rostro y lo miró sin máscaras. No somos frágiles. Solo estamos cansadas de pelear solas. La nieve crujió bajo sus pies. Ella dio un paso más cerca. Él la observó con atención. Había algo en la forma en que ella se acercaba, no había miedo, ni deseo crudo, sino un reclamo silencioso. Como si quisiera confirmar si realmente podían confiar en la promesa que les había dado al sacarlas de la muerte. De pronto, un sonido agudo rompió el momento. Desde el cielo, un zumbido. Joaquín levantó la cabeza. Allá arriba, tras las nubes, un dron de reconocimiento cruzaba la atmósfera, apenas visible. Maela también lo vio. Nos encontraron. Joaquín maldijo por lo bajo. Cerró los paneles, activó los sensores, y ambos regresaron a la cabaña en silencio, sabiendo que la tranquilidad había terminado. Ya dentro, él activó las defensas del refugio. Escudos estáticos. Campos de distorsión térmica. Pero no era un búnker militar. Si venían por ellas, el tiempo era limitado. Sarina los esperaba, con una mirada que decía que también había visto el dron. Están aquí, dijo,
como si lo hubiera soñado antes. Maela se arrodilló frente a ella. Le acarició el rostro con ambas manos. «No te van a llevar otra vez», le susurró. «No esta vez». Joaquín cerró la puerta principal y bajó las luces. La cabaña se tiñó de un tono ámbar, cálido, íntimo. Había tensión en el ambiente, sí, pero también una sensación de algo que se acercaba, no solo peligro. Algo emocional. Algo que ardía por dentro. Esa noche, no se separaron. No había cortinas, ni distancias. Los tres compartieron la misma cama. Primero por miedo. Luego por calor. Y al final, por deseo de no estar más solos. Joaquín quedó en medio. Sarina lo abrazó por la cintura, su cabeza apoyada contra su pecho, respirando profundo, buscando un ritmo ajeno al temblor de sus recuerdos. Maela se acostó de su otro lado, mirando su perfil, en silencio. El humano les ofrecía más que protección. Les ofrecía una tregua. Un pedazo de cielo en medio del infierno blanco. Maela deslizó sus dedos por su pecho desnudo, lentamente. No como quien reclama un cuerpo, sino como quien busca una verdad con la piel. «Eres diferente», murmuró. «¿Diferente a qué?» «A todo lo que conocimos». Joaquín giró el rostro. La encontró tan cerca que su aliento era cálido sobre su cuello. «Tú también eres diferente», dijo él. Ella sonrió apenas. Luego lo besó. Despacio, como si le temiera a la velocidad. El beso no fue un acto de pasión. Fue una promesa. Un pacto silencioso entre dos mundos rotos. Sarina no dijo nada. Solo apretó su abrazo contra él. Su cuerpo tembló por dentro, pero no de frío. Era la primera vez que dormía tocando a alguien sin esperar dolor. Y así quedaron los tres. Unidos por algo más fuerte que la especie o el deber. Pero lejos, más allá de la cordillera helada, el verdadero peligro se acercaba. El comandante Calmor había rastreado la firma genética de sus dos esclavas fugadas. Había activado el protocolo de recuperación. Y no iba a venir solo. La guerra no había comenzado aún. Pero el hogar de Joaquín ya no era solo una cabaña. Era una trinchera. Y él, ahora, era el esposo de dos llamas que el imperio creía extinguidas. Pero estaban vivas. Muy vivas. Y listas para arder. La noche cayó como un velo negro sin estrellas sobre Caeloris. Dentro del refugio, los tres cuerpos seguían juntos, entrelazados, envueltos en una calma que sabía a despedida. Joaquín no dormía. Sarina había caído rendida después de horas de temblores contenidos. Maela tampoco cerraba los ojos. Solo lo miraba. Sus dedos seguían explorando la textura de su pecho, con una ternura casi imposible de explicar. «Sabes que mañana puede ser el fin», le dijo en voz baja. «No será el fin», respondió él sin apartar la mirada del techo. «No dejaré que lo sea. Ya no se trata solo de nosotras, Joaquín. Ahora tú estás marcado. Ya lo estaba desde que las vi en la nieve». Maela se quedó en silencio. Luego apoyó la cabeza contra su hombro. Su cuerpo encajaba con el de él como si la naturaleza misma los hubiera moldeado juntos. Respiró hondo. «Hay cosas que no sabes de nosotras. Cosas que quizás te hagan cambiar de idea. Dímelas ahora. Nuestra sangre, no es solo sangre. No somos simples esclavas fugitivas. Nacimos de la línea real belcarana. Hijas de la sombra blanca. Hijas del último legado de los invocadores. Por eso nos vendieron. Por eso nos cazan». Joaquín giró el rostro hacia ella, serio. «¿Qué significa eso?» «Significa que el comandante Calmor no quiere solo atraparnos. Nos quiere absorber. Literalmente. Nuestra sangre le da poder. Nuestro aliento le da longevidad. Somos reliquias vivas para él. Y tú, humano, te interpusiste entre su ambición y su eternidad». Una chispa de rabia encendida cruzó los ojos de Joaquín. «Pues tendrá que pelear por ella. Ya lo hará». Esa noche no hubo más palabras. A las 5 de la madrugada, el radar del refugio emitió un zumbido grave. Joaquín se levantó en un solo movimiento, activando la consola de defensa. 6 señales térmicas se aproximaban desde el este. Velocidad de aproximación estable. Avance directo, sin rodeos. Son ellos. Sarina se despertó sobresaltada, sus ojos brillando como cristales mojados. Maela ya estaba vestida, enfundándose un uniforme negro que Joaquín no había visto antes. No era una prenda común. Era un atuendo de guerra. Un exotraje ceremonial,
tejido con hilos de plata y escamas sintéticas. Lo había tenido escondido en su cápsula de emergencia, junto a una caja sellada que ahora abría. Joaquín se acercó. Dentro de la caja, 2 cuchillas curvas descansaban sobre terciopelo gris. Al tocarlas, la temperatura del aire cambió. Como si el metal mismo respirara. Eso es. Las garras de luto, respondió Maela, mientras sujetaba una de ellas. El arma sagrada de mi madre. Sarina se puso de pie, aún débil, pero firme. Extendió la mano hacia Joaquín, y sin decir una palabra, le entregó una esfera negra del tamaño de una nuez. ¿Qué es esto? Tu corazón, dijo ella. Joaquín la miró sin entender. Es un núcleo de vínculo. Si mueres, nosotras lo sabremos. Si sobrevives, se encenderá. Maela sonrió con tristeza. Y si ambos caemos, Sarina nos vengará. Joaquín tragó saliva. Aceptó la esfera. Se la ató al cinturón. Luego se calzó su rifle de pulsos, revisó su cuchillo de plasma y activó el campo magnético de defensa personal. Nunca se había preparado para una guerra. Pero algo en su interior, esa parte antigua y brutal que duerme dentro de los hombres solitarios, se despertaba ahora. El frío no entraba al refugio. Pero el peligro sí. Afuera, las figuras se acercaban entre la nieve. 6 sombras. Altas. Blindadas. Eran cazadores híbridos. No hablaban. No gritaban. Solo caminaban directo hacia el blanco. El primero cruzó el campo de detección. Joaquín apretó el gatillo. El disparo atravesó la nieve, explotando el torso de la figura en un estallido rojo y negro. Los otros 5 se dispersaron. El combate había comenzado. Maela no esperó. Salió por la escotilla lateral como una flecha de obsidiana. Sus cuchillas eran extensiones de su cuerpo. Se movía sin ruido. El segundo enemigo no la vio venir. Un giro, una danza curva, y su cabeza cayó al suelo sin un sonido. Sarina cubría desde el interior. Había tomado el rifle de francotirador del padre de Joaquín, un arma vieja, oxidada, pero precisa. Cada disparo que soltaba era una bendición y una maldición. El cuarto y el quinto cayeron entre rugidos, uno por una emboscada de Maela, el otro por una detonación oculta en el suelo, activada por Joaquín mientras los guiaba hacia ella. Quedaba uno. Y no era un cualquiera. Cal Mor apareció caminando entre la bruma de escarcha. Su armadura era negra, reluciente. Tenía el rostro cubierto por una máscara sin ojos. Pero su voz llegó como un cuchillo. Hermoso espectáculo. No sabía que las princesas eran tan fieles a un humano. No las toques, dijo Joaquín, saliendo de la cobertura. Tú no entiendes lo que posees. Entiendo suficiente. Ellas no son tuyas. Son mías desde antes de que tú existieras. No eres más que una chispa en una noche eterna. Entonces prepárate para que esa chispa te queme los huesos. Cal Mor lanzó su aguja energética. Joaquín rodó, disparó. El rayo rebotó en el escudo. El enemigo lo embistió con fuerza brutal, lanzándolo contra la nieve. Estaba por matarlo. Hasta que Maela gritó. Un grito antiguo. Sagrado. Invocador. La nieve se agitó. El cielo tembló. La tierra vibró bajo sus pies. El cuerpo de Maela se encendió desde dentro. Sus ojos se volvieron completamente blancos. La sangre real hablaba. La energía dormida de los belcaranos resucitaba. Las garras del luto cortaron el aire. Cal Mor bloqueó un golpe, luego otro, pero no el tercero. Una estocada al costado. Un rugido de dolor. Otro corte al muslo. El comandante cayó de rodillas. Sarina salió corriendo del refugio, descalza, con el rifle al hombro. Se lanzó sobre Cal Mor, presionando el arma contra su pecho. Ya no tienes poder sobre nosotras, escupió. Y disparó. El cuerpo del comandante cayó hacia atrás, humeante, partido por dentro. El silencio volvió. Joaquín estaba en el suelo, herido en un costado. Maela cayó de rodillas a su lado, tomándolo entre los brazos. Sarina se arrodilló también, llorando, tocando su rostro con las 2 manos. No cierres los ojos. No ahora. Por favor. Estoy bien, dijo él, con dificultad. Me tienen, ¿verdad? Siempre, susurró Maela. Sarina apoyó la frente en su pecho. El núcleo negro del cinturón se encendió suavemente. Un destello rojo, palpitante. Aquel refugio, ya no era un refugio. Era un hogar. Y la guerra, apenas comenzaba.
El cuerpo de Joaquín descansaba sobre la mesa médica improvisada, mientras la tormenta afuera parecía haberse rendido, como si la muerte de Calmor hubiera quebrado incluso la voluntad de los elementos. El viento ya no gritaba, solo gemía con suavidad entre los cristales helados del refugio. Sarina sostenía su mano con firmeza. No parpadeaba, no hablaba, no lloraba. Solo respiraba al mismo ritmo que él, como si temiera que, si rompía esa conexión, él se le escaparía entre los dedos. Maela estaba de pie junto a la estufa, mezclando una solución con hierbas extraídas de sus cápsulas médicas reales. Sus manos se movían con precisión, pero sus pensamientos no estaban en la fórmula. Estaban en él. En su calor. En su promesa. Las heridas de Joaquín no eran mortales, pero sí profundas. Una costilla astillada, una hemorragia interna leve y una laceración larga desde el flanco derecho hasta la cadera. Sin la intervención de las hermanas, habría muerto desangrado esa noche. Pero no murió. Cuando finalmente abrió los ojos, la primera imagen que vio fue el rostro de Sarina sobre el suyo, con lágrimas en los ojos y los labios apenas separados, como si fuera a susurrarle un secreto que jamás podría olvidar. Creí que te perdíamos, dijo con la voz quebrada. No soy tan fácil de matar, respondió él, esbozando una sonrisa dolorida. Maela se acercó entonces y colocó la mano sobre su pecho, sintiendo el latido bajo la piel. Era fuerte, firme, constante. Ese corazón, tan humano, había decidido jugarse entero por ellas. Te arriesgaste por nosotras sin pedir nada a cambio, dijo ella. No necesitaba pedirlo, respondió él. Lo que tengo, ya es de ustedes. Sarina se inclinó lentamente. Lo besó en la frente, luego en la mejilla. Se detuvo a centímetros de sus labios, pero no se atrevió aún. No por pudor, sino por reverencia. Maela se sentó del otro lado. Sus dedos jugaron con la línea de su mandíbula, marcando el contorno de su rostro con una delicadeza que casi dolía. ¿Sabes lo que has hecho, Joaquín?, preguntó en voz baja. ¿Salvarlas? No solo eso. Has marcado un camino. Cuando un humano arriesga su vida por sangre belcarana, la sangre responde. ¿Cómo? Sarina se acomodó junto a él, su cuerpo tibio y suave apoyado contra el suyo. Nuestra especie no ama fácilmente. Amamos con el alma, no con el cuerpo. El cuerpo viene después. Pero si el alma ya eligió, el cuerpo se entrega sin medida. ¿Y las dos? Sí, dijo Maela, tomándolo de la mano. Las dos. Joaquín los miró, uno a cada lado, y por primera vez en años, sintió que no era dueño de su soledad. Sentía que algo en él comenzaba a romperse, para sanar. Esa noche no durmieron separados. El calor que compartieron no fue solo físico. Fue ancestral. Fue espiritual. Maela lo besó primero. Sin prisa, con labios que sabían a fuego lento. Lo acarició con una reverencia casi religiosa, como si el tacto de su piel fuera una profecía cumplida. Sarina, aún temblorosa por dentro, se acurrucó a su costado, besando su cuello, su pecho, sin pedir, sin exigir, solo absorbiendo el calor que tanto le había faltado en su vida de huida y dolor. Sus cuerpos se adaptaban entre sí sin necesidad de palabras. Como si hubieran sido tallados para encajar, para envolverse, para arder juntos sin temor. Cada respiración era una respuesta. Cada suspiro, una promesa. No había urgencia. No había desenfreno. Había entrega. Maela se sentó sobre él, con movimientos lentos y seguros. Lo miró a los ojos mientras bajaba el rostro y lo besaba de nuevo, esta vez más profundo, más largo, como si en ese beso pudiera sellar el destino de todos. Sarina rodeó su torso con los brazos, apoyando la frente en su espalda, como si lo protegiera incluso en medio del amor. Y cuando Joaquín la abrazó a ella también, cuando les dio espacio a ambas en su cuerpo y en su alma, algo invisible se encendió en el aire. Un brillo pálido, belcarano, surgió de sus pieles entrelazadas. El vínculo no era solo físico, era espiritual, irrompible. Después, el silencio volvió. Un silencio distinto. No de tormenta. No de guerra. Un silencio de pertenencia. Estaban desnudos, cubiertos por la misma manta, el pecho de él subiendo y bajando al compás de sus respiraciones. Maela dormía sobre su costado, su cabello oscuro extendido sobre su torso. Sarina lo abrazaba desde la espalda, con una sonrisa tibia en los labios. Joaquín miraba el techo de madera con los ojos abiertos, como si ya no reconociera ese refugio como su cabaña, sino como su templo. Había encontrado amor en medio del hielo. Había encontrado sentido en medio de la guerra.
Y aunque sabía que no era el final del peligro, por primera vez en su vida, no tenía miedo de luchar por algo. Porque ahora, lo que protegía, no eran vidas. Era su hogar. Era su familia. Y el universo, tendría que quitárselo de las manos si quería arrebatárselo. El sol apenas comenzaba a insinuarse detrás de los picos helados cuando el radar del refugio vibró con un pulso seco y distinto. No era un dron. No era una patrulla aislada. Era una nave nodriza. La firma energética era imperial, y su trayectoria era directa. Joaquín ya estaba vestido, reforzando los sistemas defensivos del refugio. Pero esta vez no estaba solo. Maela a su izquierda, Sarina a su derecha, ambas con sus trajes ceremoniales activados, las marcas sagradas brillando como runas vivas sobre su piel azulada. Las dos sostenían sus armas, pero había más que eso en sus miradas. Había fuego. Fuego de mujeres que ya no huían. No vinieron por las mismas, murmuró Sarina mientras observaba el cielo. No. Vinieron por todas las que no pudieron esclavizar, respondió Maela. Vinieron por miedo, añadió Joaquín. Porque lo que somos juntos, les da terror. La nave se detuvo sobre el cañón blanco que rodeaba el refugio. Era una criatura metálica que escupía oscuridad desde su panza, liberando cápsulas de asalto. Cada una portaba soldados criados en cámaras de obediencia, entrenados solo para matar y cumplir órdenes sin conciencia. Pero Joaquín, Maela y Sarina no eran soldados. Eran voluntad. Eran instinto. Eran amor convertido en furia. Las cápsulas impactaron como meteoritos, levantando torres de nieve y vapor. El rugido de motores aún retumbaba cuando los primeros enemigos descendieron. Pero el campo de fuerza personalizado, activado por Joaquín, distorsionó sus visores. Algunos tropezaron. Otros dispararon a ciegas. Fue suficiente. Maela salió del refugio como un torbellino azul. Sus cuchillas danzaban con una precisión mortal. Cada movimiento era poesía letal. Saltaba, giraba, desaparecía en la nieve, y emergía con un tajo certero que dejaba cuerpo sin alma. Sarina se quedó cerca de la entrada. Su poder, más mental que físico, se expandía como ondas. Usaba la herencia ancestral belcarana para distorsionar sus sentidos, doblar su percepción del tiempo. Un enemigo se lanzó hacia ella, pero cayó de rodillas, llorando, sin entender por qué veía a su madre muerta en el rostro de la joven. Joaquín tomó posición más elevada. Su rifle de pulsos escupía fuego controlado, uno a uno, con cada disparo sembrando justicia. No era un soldado de élite. No tenía implantes. Pero tenía algo que los otros no, motivo. No peleaba por una bandera. Peleaba por ellas. Y eso lo convertía en algo que ningún imperial podía entender. La batalla se extendió durante una hora. El suelo estaba marcado con cráteres y cuerpos congelados. Las paredes del refugio estaban dañadas, pero no rotas. La puerta seguía en pie. El escudo resistía. La nave en el cielo comenzó a retroceder. Una señal de retirada. Pero no por derrota estratégica, sino por miedo. Miedo a lo que vieron. Los sensores imperiales no comprendieron por qué 3 seres, 2 mujeres marcadas como mercancía y un simple humano colono, habían resistido una ofensiva total. El protocolo no lo permitía. La lógica táctica no lo contemplaba. Y aún así, lo habían hecho. En el aire quedó flotando algo nuevo. Un silencio que no era derrota, sino victoria. Un viento que no traía nieve, sino libertad. Cuando el último motor se alejó, Maela cayó de rodillas sobre la nieve. No por herida, sino por agotamiento. Joaquín corrió hacia ella, tomándola en brazos, hundiendo el rostro en su cuello, sintiendo que la vida le volvía solo al tocarla. Sarina llegó tambaleante. Sus ojos lloraban, pero no de miedo. De alivio. De paz. De algo que nunca habían sentido. Ya está, dijo Maela, cerrando los ojos. Sí, dijo Sarina. Hemos sobrevivido, dijo Joaquín, sin poder creerlo del todo. Pero no era solo sobrevivencia. Era renacimiento. Las semanas que siguieron no trajeron nuevos ataques. El sistema imperial se había desmoronado tras la muerte de Calmor. La nobleza belcarana, inspirada por la historia que comenzó a circular como leyenda, se alzó y recuperó territorios perdidos. Maela y Sarina fueron llamadas de vuelta como herederas. Se les ofreció poder, títulos, ejércitos. Y ellas dijeron no. Eligieron quedarse en Cael Oris, en la cabaña donde fueron salvadas, en el hogar donde nacieron de nuevo. Joaquín construyó un segundo nivel.
Adaptó el refugio a un hogar real. Maela se dedicó a estudiar botánica polar. Sarina criaba criaturas de nieve que curaban con el aliento. Juntos cultivaban, juntos cazaban, juntos dormían. Y cada noche, sin excepción, dormían entrelazados. Él en el centro, ellas a cada lado. 3 corazones. Un solo latido. El invierno siguiente fue más frío que nunca. Pero la cabaña era más cálida que cualquier palacio imperial. Porque ya no había soledad. Ya no había esclavitud. Ya no había huida. Solo ellos. Y la promesa que nació en una nevada mortal. No vinieron a buscar esclavas. Vinieron a despertar reinas. Y encontraron a un humano que se atrevió a amarlas. Y nunca más, el universo volvió a separarlos.